situaciones y hay por entender muchísimo en ese tema. Entonces, ahora vamos a agarrar todo un paquete de enfermedades metaxénicas, no es solamente uno. Vamos a hablar del malaria, vamos a hablar de chikungunya, vamos a hablar de Zika, vamos a hablar de lesmania, etcétera. Entonces, y el tiempo que nos queda probablemente no nos va a permitir ir entendiendo varios aspectos. Entonces, yo he compartido bastante información valiosísima a través de este medio. No sé si lo han podido abrir todos esos archivos y espero que lo estén revisando, porque si ustedes no ponen de su parte en la revisión de esos documentos, vamos a tener ciertos inconvenientes. Ya vamos a tener ciertos inconvenientes. Muy bien, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Empezamos ahora sí, creo, con la temática. Por favor, exhortarla a través de los representantes. No sé si se encuentra el representante del segundo grupo. Hay que comunicar a todos los compañeros para que se puedan ingresar, para que se puedan incorporar rápidamente a la sala. Hasta ahora tenemos 63 participantes. Ya, entonces, vamos invitando a los otros, por favor, para que se incorporen a la sala. Bien, entonces, ahora sí vamos a iniciar con la presentación de esta temática y los dejo para que puedan iniciar con el abordaje y al final, por favor, al final del tema vamos a dar 10 minutos para hacer un post-test. Vamos a aplicar un post-test de todo lo que vamos a abordar en esta tarde. Entonces vamos a estar muy atentos a lo que sus compañeros van a ir señalando en este proceso. ¿Puede iniciar con el proceso, Yasmín? Ya, profesor, gracias. Modo presentación le podría, por favor. Ya lo puse, pero creo que no se puede visualizar en modo presentación. Ahora no se puede. O yo presento mejor. Y Jazz no está en modo presentación. Y eso me di cuenta, no se ve al teclado. Ya. Entonces, por favor, compañero, presenta. No sé si se puede visualizar la cámara y la presentación. Sí, compañero. Ya. Muchas gracias. Buenas tardes de nuevo con todos. El día de hoy, el grupo número 9 hará el abordaje del tema Estrategias sanitarias para el control de enfermedades metaxénicas. Vamos a partir de qué es una enfermedad metaxénica. Es aquella enfermedad que se transmite del huésped humano por un portador no animado, generalmente un vector. Para ello tenemos que conocer el agente biológico. El agente biológico es el que va a provocar la enfermedad. Entre ellas podemos tener a los virus, a las bacterias, a los parásitos. Y estos van a ser llevados por un vector. En este caso, generalmente son artrópodos, como pueden ser los insectos. Y vamos a ver que el hospedero de esta enfermedad van a ser las personas y también van a ser animales. Y nos lanzamos la pregunta, ¿por qué es un problema de salud pública? Es un problema de salud pública porque afecta a una determinada población, incluso a un país. Y estas están muy relacionadas a países que están en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque se presentan más casos de estas enfermedades aquellos países que están en pobreza y también en aquellas ya zonas rurales, en las zonas marginales. Y cuando el sector salud no tiene un adecuado manejo de estas enfermedades metaxénicas, puede llevar al colapso de los servicios de salud. Entonces, vamos a comenzar con la primera enfermedad metaxénica. Tenemos el dengue. ¿Qué es el dengue? El dengue es una enfermedad viral y es una de las enfermedades más conocidas también y que tiene
tienen un impacto a nivel nacional y a nivel mundial, en términos de que producen mortalidad, morbimortalidad e impacto económico en el país. Y vamos a conocerlo. ¿Cuál es el agente del dengue? El agente es el virus RNA que pertenece a la familia Flaviviridae. Entre ellas vamos a tener 4 tipos de dengue, el 1, el 2, el 3 y el 4. Pero el dengue 2 y 3 son los que presentan mayor casos de formas graves, incluso que pueden llegar a la muerte, ¿no? Y el dengue 4 es el que presenta menos casos de lo que son hemorragias. Y vamos a ver el vector. El vector es el zancudo hembra Aedes aegypti, o también el Aedes albopictus. Y, y el dengue se transmite a través de la picadura. Y el reservorio son las personas enfermas y también, por supuesto, el vector que lo transmite, el zancudo Aedes aegypti. Vamos a conocer cuáles son las manifestaciones clínicas cuando contraemos esta enfermedad. Como síntomas iniciales vamos a presentar la fiebre alta entre el rango de 38 grados a 39, lo que son las mialgias, dolores musculares, el rash, sarpullidos en la piel, y ya los síntomas que se presentan en un enfermero, en un enfermo con dengue ya son ya dolores estomacales, torácicos de forma intensas y continuas. También lo que son los vómitos, sueños, irritabilidad y disminución de la producción de orina, como en caso de oliguria. Y los síntomas, manifestaciones clínicas cuando en formas graves ya se presentan los que son un choque hipovolémico, síndromes de dificultad respiratoria, sangrados graves, la encefalitis, hepatitis, miocarditis. Conozcamos su diagnóstico. El diagnóstico de esta enfermedad se va a hacer mediante pruebas de laboratorio en la cual se va a buscar identificar la detección de la inmunoglobulina M, antígeno SN1, el ARN viral que posee, la genotipificación y el aislamiento viral. La inmunoglobulina M y el antígeno NS1 se producen cuando la persona ya está infectada, ¿no? Y se va a detectar ese antígeno y la inmunoglobulina. Para el tratamiento es más enfocado a los síntomas. En caso, para lo que son la fiebre y los dolores, tenemos lo que son el paracetamol en adultos de 500 a 1000 miligramos vía oral cada 6 horas y en niños de 10 a 15 miligramos por peso, dosis cada 6 horas. Y en casos graves de dengue ya se recurre a lo que es la hidratación por vía endovenosa, tratando de mantener los niveles de agua y electrolitos estables. Veamos el perfil epidemiológico de esta enfermedad. Tenemos el número de casos de dengue del año 2015 al 2021. Entre ellas nos llama la atención el de 2015, donde se han presentado la mayor casos con 68.290 casos, en la cual hubo 89 defunciones. Y en este año actual, hasta la semana epidemiológica 46, que corresponde hasta el 21 de noviembre, se han presentado 42.151 casos y 31 defunciones. Ahora veamos el número de casos de dengue según departamentos. En el presente año, el departamento que está en primer puesto por más casos, con 5.230 casos, está San Martín, y nuestra región, Ayacucho, ha presentado 1.503 casos. Ahora veamos los casos de dengue según las formas clínicas, tasas y fallecidos en el presente año. Tenemos que en la región San Martín, de 5.230 casos, se han presentado sin signos de alarma 4.366, con signos de alarma 840, y de forma grave se han presentado 24. Y de todos ellos ha habido 3 fallecidos. Y en nuestra región de Ayacucho, de 1.503 casos, sin signos de alarma, han presentado 1.462 casos, con signos de alarma 41, y no se han presentado felizmente dengue grave, con 0, y no hubo defunciones en nuestra región. Según el grupo que más afectado es, según el grupo etario, son las personas adultas de 30 a 59 años. Y según el género, las mujeres son las que han presentado mayores casos.
Y veamos ahora, según en nuestra propia región, cuáles son los distritos con más casos. Tenemos los dos primeros que han presentado, son Yochegua, en este presente año con 453 casos, Santa Rosa con 341 casos, y en nuestro distrito de Ayacucho se ha presentado 8 casos en este presente año. Y nos preguntamos, ¿existe vacuna? Y según la NCCIT, que es el Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas Zoonóticas y Emergentes, nos dice que sí existe una vacuna y esta se llama la Dengvaxia, que es una vacuna viral atenuada que va a proteger de las 4 tipos de dengue. Y entre ellas están indicadas en la población de 9 a 45 años de edad. Y su esquema de vacunación son 3 dosis al contacto, a los 6 meses y a los 12 meses. Y se administra por vía subcutánea. Y la recomendación más importante que debemos tener en cuenta, según la DGMIT, que es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, que esta vacuna no se debe administrar a personas que no han sido infectadas por este virus del dengue o que hayan salido en las pruebas de laboratorio ceratonegativas. Va a proseguir el compañero Jens. Bueno, dentro de las enfermedades metaxénicas también tenemos a la enfermedad de la malaria, ¿no? Que es una enfermedad infecciosa, ¿no? Por parásitos, de mayor impacto e incidencia en el mundo, ¿no? El modo de transmisión es por la picadura de un mosquito, Anopheles, infectado. También por transmisión, puede ser por transmisión vertical, ¿no? O sea, de madre a hijo durante la gestación, ¿no? Por la vía placentaria. Dentro del vector tenemos el mosquito hembra, ¿no? Anopheles, que va a transmitir, ¿no? Mediante la picadura al agente que es el parásito Plasmodium. El reservorio viene a ser, ¿no? El ser humano que va a ser transmitido por la picadura del mosquito Anopheles, como ya dijimos. Dentro de las manifestaciones clínicas generales tenemos la fiebre, el dolor de cabeza, los escalofríos y los vómitos. En la forma grave de la malaria tenemos dentro de las manifestaciones clínicas los vómitos, la hepatomegalia, ¿no? Que es el crecimiento normal del hígado. También la palidez, la ictericia, que es la coloración, ¿no? Amarillenta de la piel y las mucosas, ¿no? También la alteración del sensorio, también la malaria, ¿no? Hasta convulsiones, coma, insuficiencia renal y también la anemia severa, ya que va una anemia hemolítica, ¿no? También entre sus manifestaciones tenemos la edema pulmonar. Dentro del diagnóstico y tratamiento, el diagnóstico va a ser mediante el examen, ¿no? De la gota gruesa, que nos va a permitir ver la cantidad de parásitos que hay, ¿no? Dentro del tratamiento para el agente causado por el Plasmodium falciparum, el tratamiento es, ¿no? El tratamiento farmacológico es la mefloquina más el artesunato más la primaquina con una dosis, ¿no? de 0.75 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? También tenemos el tratamiento de segunda línea, ¿no? Que viene a ser la quinina más la clindamicina más la primaquina, de 0.5 miligramos por kilogramo de peso por día, ¿no? Durante 7 días. También tenemos la quinina más la clindamicina más la primaquina. Para el tratamiento para el agente del Plasmodium vivax, se tiene, ¿no? Los medicamentos de la cloroquina más la primaquina por 7 días, ¿no? Y en la malaria mixta tenemos la mefloquina más la artesunato. Posteriormente se va a adicionar, ¿no? Que es lo que es la primaquina con una dosis de 0.5 miligramos por kilogramo de peso por día durante 7 días. También el tratamiento de segunda línea tenemos la quinina más la clindamicina más la primaquina con una dosis de 0.5 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? Por día. Esto también durante 7 días simultáneos. Siguiente, compañero. Acá tenemos el perfil epidemiológico, ¿no? El gráfico según el número de casos de malaria en el Perú del 2015 al 21, viendo ahí el mayor número de casos
en la semana epidemiológica que va del 25 al 26 durante el año 2017, ¿no? Mayor incremento de casos. Durante el 2021, desde la semana 1 hasta la semana 46 de la semana epidemiológica, ¿no? Del 2021, se han notificado 15.088 casos, ¿no? Con unas defunciones, o sea, fallecidos, 4 durante el año. En el 2020, en el mismo periodo también se notificó, ¿no? 13.988 casos en el Perú, ¿no? Y un fallecido por malaria. Siguiente. Bueno, acá vemos la tabla, ¿no? De número de casos de malaria según departamentos, ¿no? En el Perú del 2016 al 21, teniendo allí con mayor casos el departamento de Loreto, ¿no? Durante el 2021 con 12.857 casos, ¿no? Y 4 fallecidos. Teniendo en segundo lugar el departamento de Junín, ¿no? Teniendo durante el 2021 1.326 casos, ¿no? Y 0 fallecidos. En nuestra región o departamento de Ayacucho tenemos, ¿no? Durante el 2021 17 casos, ¿no? 17 casos y 0 fallecidos. Siguiente. También tenemos entre las enfermedades metaxénicas, tenemos, ¿no? La fiebre amarilla, que es una enfermedad, ¿no? Viral que se va a transmitir, que se transmite también por un vector y que también se puede prevenir. En el Perú, la forma predominante de transmisión durante los últimos 50 años ha sido, ¿no? Que la fiebre amarilla selvática. El modo de transmisión se transmite, ¿no? Por la picadura de un mosquito infectado con virus. El vector va a venir a ser, ¿no? El mosquito Aedes aegypti por Haemococcus. El agente es el virus de la fiebre amarilla, ¿no? Que es un arbovirus del género Flavivirus. En el reservorio tenemos, ¿no? Los primates o el mono, ¿no? Y también el ser humano. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos el malestar general, las mialgias, ¿no? Los dolores musculares, las náuseas, vómitos, la ictericia oculares, ¿no? Como vemos en la imagen, y también la pérdida del apetito, ¿no? Cefalea, dolores de cabeza, ¿no? La fiebre, las hemorragias nasales. Dentro del diagnóstico se va a ver, ¿no? Se va a hacer mediante el examen serológico. Y dentro del tratamiento, no hay un tratamiento antivírico específico para el virus de la fiebre amarilla, ¿no? El manejo es asintomático, pero hay una manera de prevenir, ¿no? Que es la vacuna antiamarílica, que la dosis es de 0.5 mililitros, ¿no? Por dosis. Y esta ¿no? Mayormente. Siguiente. Ya. Acá también tenemos la situación actual de la fiebre amarilla, ¿no? Desde la semana 1, desde la semana epidemiológica 1 hasta la semana epidemiológica 47 del 2021, en el que el total de notificados de casos son 18, ¿no? Y lo que va del año hay 7 fallecidos, ¿no? Que representa el 55.6% de letalidad, ¿no? Siguiente. Continuamos con leishmaniasis. La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria polimorfa de evolución crónica que compromete la piel, la mucosa y la víscera. ¿Cómo inicia el contagio de esta enfermedad? Primero tenemos como reservorio a los animales roedores, que puede ser el cuy, el conejo, la rata, el hámster, también la zarigüeya. Y también puede ser el perro y el hombre, obviamente, que está infectado con este parásito. Entonces, ¿qué sucede? El mosquito Lutzomia hembra pica a uno de estos animales y luego, y al momento de picar, contrae este parásito que van a liberarse en los intestinos y luego una vez que han madurado, van a migrar hacia la zona faríngea del mosquito. Entonces, cuando va a ir a picar a otro humano sano, va a inocular este parásito, este protozoo va a inocular, entonces va
Ahí es cuando se inicia la transmisión de la enfermedad. Luego el paciente o la persona va a presentar las siguientes manifestaciones clínicas que dependen del tipo de leishmaniasis, si es cutánea, mucosa o visceral. Si es cutánea, puede presentar lesiones úlcerocostrosas que pueden ser únicas o múltiples, así como se ve en el pie del paciente. También en la cara, que son las lesiones diseminadas, y las lesiones difusas, que son nódulos a nivel de todo el cuerpo o grandes áreas del cuerpo. También hay la famosa lesión atípica, que es esa que se ve como una mancha rojita nada más. ¿Y qué sucede cuando estos protozoarios invaden a los folículos pilosos? Entonces ya se clasifica o ya cuenta como una leishmaniasis mucocutánea. ¿Por qué? Porque está invadiendo, inicialmente estuvo en la nariz, digamos, y luego invade hacia la zona, hacia la mucosa de la nariz. Entonces, estos parásitos, una vez que van migrando, van a ir avanzando progresivamente y en algunos casos van a migrar hacia los órganos hematopoyéticos como el hígado, el vaso, la médula ósea, también a los tejidos linfáticos. Entonces, ahí va a ocurrir un agrandamiento, hepatomegalia, esplenomegalia. Para el diagnóstico se utiliza el método directo, que consiste en la observación del parásito mediante recursos ópticos, y el método indirecto, más conocido como la intradermorreacción de Montenegro, también por anticuerpos o como todas las pruebas serológicas. Para el tratamiento existe en primera línea y en segunda línea, tanto para la cutánea y la mucocutánea. La cutánea es más conocida como la leishmaniasis andina o la UTA, y la mucocutánea como espundia. El tratamiento de primera línea para la cutánea andina es con antimoniales pentavalentes, en este caso con el antimoniato de N-metilglucamina, que la dosis es de 20 miligramos por kilogramo por día. Esto durante 10 días. En cambio, para la mucocutánea, también va a ser la misma dosis, pero va a ser, si es una lesión primaria, va a ser durante 20 días. Y si es una lesión netamente mucosa, va a ser por 30 días. Y para el tratamiento de segunda línea, en caso que haya fallado el tratamiento de primera línea, se inicia la administración de anfotericina B. La dosis es de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo por día. Esto endovenoso diluido en 500 mililitros de dextrosa al 5%, logrando alcanzar hasta 1 a 1.5 gramos cuando es la lesión cutánea, pero si es mucocutánea con un límite entre 2.5 a 3 gramos. La siguiente. Bien, desde la semana 1 hasta la semana epidemiológica 47 del 2021 se han notificado 4.527 casos de leishmaniasis, siendo los 5 distritos con mayor número de casos Tambopata, Charate, San Pedro de Putinapunco, Raimondi, Megantoni, la Convención Cusco. En total hubo 0 defunciones y 0.0% de letalidad. Siguiente. Ahora, la enfermedad del Zika es una enfermedad viral que se sabe que se ha originado en el bosque Zika en Uganda, en el continente africano, en 1947. ¿Cómo inicia esta enfermedad? Primero, el reservorio de este virus son el orangután, las cebras, el elefante. Entonces, ¿qué sucede? El mosquito Aedes hembra pica a uno de estos animales y luego pica a un ser humano sano. Entonces, ahí está inoculando o está contagiando el virus del Zika. Esa es una de las maneras de transmisión. También hay transmisión por contacto sexual, de madre a feto, y transfusión sanguínea, también por una exposición accidental, supongamos en el laboratorio. Las manifestaciones clínicas que presenta una persona, generalmente como son asintomáticos, pero las personas que presentan síntomas leves, que van desde el segundo día hasta el séptimo día, van a presentar fiebre, erupciones cutáneas, la conjuntivitis no bacteriana, que es característico del Zika, dolores musculares y articulares, malestares y cefaleas, vómitos y náuseas. Para el diagnóstico que se realiza en el laboratorio, es mediante aislamiento viral por cultivo celular, solo para recién nacidos que tienen síndrome congénito y en pacientes con síndrome de Guillain-Barré. ¿Por qué? Porque estos pacientes están con un mayor, se sospecha, ¿no? Si se sospecha, entonces se va a realizar ese análisis. Ahora, el tratamiento, como no hay un tratamiento específico, se va a hacer un manejo sintomático. Por eso se tiene que mantener una buena hidratación y administración de antipiréticos, que pueden ser paracetamol, acetaminofén, y también analgésicos. Antihistamínicos se administra para el prurito, como ciprofloxacina, difenhidramina y la hidroxina. La siguiente. Desde la semana epidemiológica 1 hasta la 47 del 2021 se han notificado 29 casos. En Yurimaguas, Chulucanas, Balsapuerto, Padre Abad se notificaron como un máximo de 6 casos y mínimo de 4 casos. En el resto de los distritos, solo un caso que se presentan en el mapa con puntos rojos, 0 defunciones y 0.0% de letalidad.
Buenas tardes, vamos a continuar con la enfermedad metaxénica de chikungunya. Bueno, esta enfermedad es una enfermedad viral que se va a caracterizar por una fase aguda que va a durar de 3 a 10 días y el inicio súbito de la elevación de la temperatura, o sea, mayor de 38.5 grados. El agente etiológico que va a determinar la enfermedad de chikungunya va a ser el virus chip y, bueno, el vector es el Aedes aegypti, al igual que, como vimos, dengue y zika. La transmisión va a ser por la picadura del mosquito Aedes aegypti infectado, ¿no? Y el reservorio va a ser ya la persona infectada. Las manifestaciones clínicas que va a determinar esta enfermedad, se va a presentar fiebre, poliartralgia, cefalea, mialgias, dolor de espalda, náuseas, vómitos. Y para el diagnóstico y tratamiento, generalmente se va a realizar de acuerdo a una prueba que se llama ELISA, donde se va a detectar algunos antígenos del virus, así como también anticuerpos que el sistema inmunológico va a presentar, como la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. Para el tratamiento en adultos, que van a incluir a las mujeres embarazadas, se receta el paracetamol de 500 a 1000 miligramos hasta 4 gramos por día, en un intervalo de 6 u 8 horas. Bueno, en los niños menores de 5 años está recomendado el paracetamol de 10 a 15 miligramos por kilogramo por dosis. Y bueno, el intervalo es de 6 u 8 horas. En el caso de las mujeres, bueno, en el caso de las mujeres que van a excluir a las embarazadas, está recomendado el ibuprofeno, un comprimido de 400 miligramos analgésico, que generalmente puede ser por cada 8 horas. Siguiente, por favor. Aquí vemos el número de casos de chikungunya en el Perú desde el año 2016 al 2021, donde en el año 2016 se presentaron 1.126 casos. O sea, en este año se ha presentado mayor cantidad de fiebre de chikungunya en el Perú en comparación con nuestro año. En la parte inferior podemos identificar en la tabla el número de años desde el 2016 hasta el 2021, donde en el 2021 se presentaron 637 casos. Esto equivale a la tasa de incidencia por 1000 habitantes al 1.03, y bueno, no hubo ninguna defunción. En esta tabla podemos ver el número de casos y tasas de incidencia acumulada por chikungunya en el Perú en el año 2016 al 2019, perdón, al 2021. Tenemos en los departamentos como Piura, que se ha presentado más casos. En el 2019 presentaron 78 casos, en el 2020 117 casos, y en el 2021 ha incrementado, ¿no? Porque se presentan 447 casos hasta la semana epidemiológica número 46. Para nuestro departamento de Ayacucho, en el 2019 se presentó un caso, en el 2020 0 casos, y en el presente año también 0 casos. Entonces concluimos que en el Perú, en el 2019 se presentaron 97 casos, en el 2020 130 casos, y en el 2021 ha incrementado. Se han presentado 637 casos por fiebre de chikungunya. Ahora vamos a ver la enfermedad metaxénica de bartonelosis. Esta enfermedad también es denominada la enfermedad de la fiebre de la oroya, verruga peruana, o también la enfermedad de Carrión, ya que un estudiante de la salud, bueno, se inoculó la bacteria para poder comprobar si existía una misma, si se trataba de una misma enfermedad o de enfermedades diferentes, ya que se presentan en la parte clínica 2 fases, una aguda y crónica. En ese caso, por el acto heroico es que se ha denominado también la enfermedad de Carrión, de acuerdo al apellido de esta persona. El agente etiológico de esta enfermedad es la bacteria Bartonella bacilliformis. El vector va a ser los mosquitos también, Lutzomia verrucarum, o también Lu peruensis. La forma de transmisión es la picadura del mosquito hembra. El reservorio ya va a ser la persona humana. Como les fui comentando, existen en la parte de las manifestaciones clínicas 2 fases. La fase aguda, que va a estar determinada por fiebre, malestar general, anemia, que va a ser característica de esta enfermedad, y por consiguiente ictericia. Y en la fase crónica va a estar determinado por la presencia ya de la verruga, y es muy frecuente a nivel pediátrico.
De acuerdo al diagnóstico y tratamiento, vamos a identificar que el diagnóstico se va a hacer a través de la confirmación bacteriológica de la bacteria, ¿no?, etiológica, que va a ser la Bartonella bacilliformes, mediante un examen de frotis, hemocultivo, serología o reacción de cadena de polimerasa. Para el tratamiento, en los niños y adolescentes menores de 14 años se recomienda amoxicilina y ácido clavulánico. Para los adolescentes mayores de 14 años, ciprofloxacino de 500 miligramos, y para las gestantes el tratamiento de elección es amoxicilina y ácido clavulánico. En el perfil epidemiológico identificamos el número de casos de la enfermedad de Carrión, como vemos que es bartonelosis, o también llamada enfermedad de Carrión, desde el año 2016 al 2021, donde en el año 2016 se han presentado más casos en comparación con el presente año, ¿no? Vemos que se presentaron 645 casos en el 2016 y en el 2021 solo 58 casos. En el 2016 hubo una defunción, pero en el presente año ninguna. De acuerdo al número de casos de la enfermedad de Carrión según departamentos, en el Perú desde el año 2016 al 2021, vemos que el departamento que ha tenido más cantidad de casos es el departamento de Ancash. En el 2016 presentó 388 casos. Y bueno, en el 2021 solo 5 casos. En comparación con el departamento de Ayacucho, se ha presentado en el 2016 un caso, 2017 5 casos, y vemos que en el 2021 ya 9 casos. Entonces, vemos que en el 2016 se presentaron 722 casos, pero en el 2021 se han presentado solo 58 casos. Quiere decir que ha disminuido la cantidad de casos de la enfermedad de Bartonellosis en nuestro país. En comparación con los grupos de edad y género, vemos que en el presente año, como mencioné, es más característico esta enfermedad a nivel pediátrico. Entonces, las edades que resaltan más son en los niños de 0 a 11 años, que se presentaron hasta la semana epidemiológica número 46, 39 casos, equivaliendo al 67.24%. Y bueno, por consiguiente, también continúan los adolescentes de 12 a 17 años, que se han presentado 7 casos por esta enfermedad, la enfermedad de Carrión, y equivale al 12.07%. En comparación por el género, las mujeres fueron quienes presentaron más casos de bartonellosis, ya que equivale en porcentajes al 58.62%, y bueno, los restantes ya son los hombres. En este gráfico, perdón, vemos el número de casos de la enfermedad de Carrión por tipo de evento. El tipo de evento va a ser las dos fases características de la enfermedad, que va a ser la primera, que es la aguda, y la otra, que es la crónica, donde en las dos, en la fase aguda y en la fase crónica, se han presentado más casos en el 2016, en comparación con nuestro año, el 2021. Siguiente, por favor. Ya, continuamos con la tripanosomiasis. La tripanosomiasis también es conocido como la enfermedad de Chagas, ¿no? Esta es una enfermedad parasitaria que se encuentra a nivel mundial, ¿no? En las zonas tropicales. Y en América vamos a encontrar en 21 países, ¿no? Y el agente causante es el parásito Trypanosomia cruzi. Y en el vector es el trianomio, ¿no? Triatonomio, ¿no? Y también es conocido también como chirimachas, chinchorros, chinches, todo eso, ¿no? Pero esto conocen mayormente a nivel departamental. Y en la transmisión, a nivel vectorial, tenemos lo que es la contaminación vía fecal, ¿no? Oral, del vector. Y no vectorial también tenemos lo que es la transfusión sanguínea, el trasplante del órgano, la vía de transplacentaria, leche materna, todo ello. Y en el reservorio tenemos en las personas infectadas, también tenemos en los animales lo que son los roedores, como las ratas, ratones, hasta en los cuis, ¿no? Y también tenemos en los ovinos, todo ello. Y las manifestaciones clínicas, tenemos la fiebre, síndrome meningoencefálico, convulsiones, lesiones, edemas faciales, todo ello, ¿no? También podemos encontrar lo que son los escalofríos, los malestares generales, cefaleas, dolores musculares, todo ello, ¿no? Y en el diagnóstico tratamiento tenemos
vamos a diagnosticar con los exámenes de laboratorios, ¿no? Positivos a infecciones por Trypanosomia cruzi. O por otro tenemos con lo que es el examen de sangre. Y el tratamiento es el benzenidazol o también otro medicamento que es el Nifortimox, ¿no? Y acá en el benzinidazol vamos a administrar lo que es 5 a 7 miligramos, ¿no? Por kilogramo por día, cada 12 horas. En mayores de 15 años, de 5 a 10 miligramos por kilogramo por día, cada 12 horas. Y en niños de 15 años o menos, dosis diaria va a ser máxima a 400 miligramos. Si la dosis es mayor de 400 miligramos, hay riesgo de reacciones adversas del medicamento, ¿no? Y el tiempo de tratamiento va a ser de 30 días en fase aguda y 60 días en la fase crónica. Acá vamos a ver lo que es el número de casos de enfermedad de Chagas a nivel de Perú de 2000 a 2021, ¿no? Como ya podemos observar, el mayor porcentaje de casos que se dio es en el año 2006, con 133 casos, ¿no? Y la segunda fue en el año 2009, con 126 casos. Y la tercera fue en el 2011, con 90 casos. Y en este año, en 2011, fue de 30 casos, ¿no? Ya, pasa, compañero. Y el número de casos de enfermedad de Chagas por grupo de edad y género, ¿no? Y acaba con, según grupo de edad, el más afectado que salió fue el adulto mayor de 30, en adultos de 30 y 59 años, ¿no? El número de casos es de 18, fue el mayor porcentaje también, ¿no? Lo cual es el 60%. Y según su género, en hombres fue de 16 y en mujeres el 14. Y acá vamos a ver lo que es el número de casos de enfermedad de Chagas según departamentos. Como ya observamos en la región de Arequipa, el mayor número de casos hay acá, ¿no? Lo que es en el 2016 hay mayor número de casos, lo que es el 18, y hoy en día, en el año 2021, es el 14. Pero en nuestra región, como observamos, en Ayacucho tenemos en el 2016 uno, así sucesivamente, pero como ya estamos viendo, hay un incremento, ¿no? Y debe estar pasando algo y esto tenemos que investigar. Y en la actualidad tenemos en 4 casos. Ahora vamos a ver lo que son las estrategias sanitarias nacionales y el contexto. Ya, primeramente vamos a definir, ¿no?, qué son las estrategias sanitarias. Son instancias, ¿no?, de coordinación y de supervisión y monitoreo de los pueblos, quienes van a ayudar a controlar las epidemias en el futuro, ¿no? Y así van a contribuir a reducir la pobreza ocasionada, ¿no?, por el impacto sanitario de estas enfermedades metaxénicas. Y es la autoridad de la salud a nivel nacional, ¿no? Quienes son los responsables de dirigir y de hacer normas las acciones destinadas a evitar la propagación y lograr así el control y la erradicación, ¿no?, de las enfermedades transmisibles. Y es en el nivel regional, ¿no? Son los responsables de la implementación de las estrategias, ¿no? Y estos serán los directores regionales, ¿no?, de salud, quienes irán potenciando la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades metaxénicas. Ahora vamos a ver las estrategias para el control de las enfermedades metaxénicas. Aquí se debe fortalecer las respuestas organizadas, ¿no?, del sector salud y así promover y sobre todo articular la multisectorialidad y articular la participación de todas las comunidades, ¿no?, organizadas, ya sea también con gobiernos locales y las regionales. Y también, por otro lado, es necesario contar con mayor información en relación con el huésped, el vector y la transmisión, ¿no?, la epidemiología y las medidas de control en el país para así reducir aún más, ¿no?, el nivel de transmisión y la morbilidad causada por estas enfermedades metaxénicas y así evitar y controlar, ¿no? Y también tener un personal capacitado, entrenado para así enfrentar estas enfermedades metaxénicas.
la vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica cumple un rol muy importante, ¿no? Tiene una función esencial en la salud pública. Es extendida como el proceso, ¿no? A través del cual se realiza primeramente lo que es la recolección de datos, después el análisis, la interpretación, y una vez hecho todo eso, la difusión, ¿no? Sobre el problema de la salud determinado. Esto es una herramienta muy esencial, ¿no? ¿Para qué? Para tomar las decisiones de la salud pública. Y para lograr cumplir con la función de vigilancia epidemiológica, también requiere, ¿no? Una red de vigilancia que desde todos los niveles de atención cuente con las capacidades para ya sea detectar, evaluar, verificar, analizar, notificar y difundir información relacionada con eventos de importancia en la salud pública. Hablando sobre la vigilancia epidemiológica, tenemos que tomar énfasis en la sensibilización al personal de salud, ya cual va a trabajar con este problema que van a estar en riesgo latente, y bueno, en estas zonas endémicas. También tenemos que intensificar esta vigilancia epidemiológica, el cual nos va a servir para poder notificar, encontrar los números de casos sospechosos, probables, confirmados, todo este reporte que va a ser necesario para que esos datos puedan ser analizados y poder nosotros encontrar la solución adecuada. Y es así que necesitamos investigación clínico-epidemiológica y fortalecer la vigilancia epidemiológica y también fortalecer la vigilancia de los bancos de sangre, como por ejemplo la Chagas. Se va a necesitar también para el Chagas hacer el diagnóstico. Necesitamos el análisis de exámenes auxiliares y es necesario también la vigilancia de bancos de sangre. Vayamos a los controles. Hay 3: control físico, químico y biológico. El control físico viene a ser el correcto manejo, como el de la eliminación adecuada de los residuos sólidos. También el educar a la comunidad a cómo manejar estos residuos sólidos. El almacenamiento del agua va a ser importante para que nos apoye en esta acción. Es así que el almacén de las aguas se tienen que cambiar frecuentemente para el consumo de los animales y así también para los residuos donde va a tener que consumir el hombre. Y también mantener limpio las canaletas de las viviendas y tener limpias los diferentes reservorios como macetas, las llantas, latas, botellas, diferentes repositorios. Bueno, y tener una buena limpieza, la cual nos va a evitar problemas. Vamos a tener que mantener tapadas con los estanques, los recipientes, donde van a estar almacenadas las aguas y también los reservorios donde vaya a tener que depositarse el agua que va a ser el cúmulo de lo que se ha llovido, ¿no? Siguiente. El control químico nos va a ayudar para poder ponerle frente a estas enfermedades metaxénicas. Vamos a romper ese ciclo y vamos a aplicar insecticidas en domicilios de esas zonas endémicas, como por ejemplo en un 100%. Así que podemos nosotros tratar lo residual con la utilización de piretroides, de carbamatos, también de fosforados, y también para el tratamiento espacial se puede utilizar los organofosforados y piretroides. Así que los larvicidas, temefos, van a ser necesarios y al utilizarlas vamos a nosotros romper ese ciclo y también vas a hacer como impacto reducir la picadura de los vectores. Es importante, repito, la
el informe hacia la población para que nos ayude una vez que las personas de esas áreas endémicas vayan a tener que conocer el efecto del control químico. También va a servirnos de ayuda para el apoyo, y también tenemos que nosotros educar, por ejemplo, a los turistas en cuanto van a viajar a las zonas endémicas, los materiales que van a necesitar, y las personas que viven ahí, pues utilizar materiales como para que se puedan cubrir, ¿no? Protecciones, y también para la identificación temprana, al saber los síntomas. Siguiente. Es así que la protección personal va a servir va a servir de educación y también para la prevención de estas enfermedades metaxénicas, como también el repelente, la ropa, la cual va a cubrir a la mayor parte del cuerpo, las mosquiteras, como cuando se duerme, y las telas metálicas que van a estar puestas en la ventana, en las puertas, y bueno, también tenemos que, si es necesario, también podemos utilizar ventilación artificial, ¿no? Y bueno, como también en el caso de Zika podemos también educar, ¿no? Para poder evitar riesgos en cuanto a la transmisión sexual, si se tiene parejas sexuales, ¿no? Es así que también hablamos del control biológico, el cual es traer otras especies como los peces, las cuales se llaman, por ejemplo, de la gambusia, de Aphinis, y la cual se le conoce más como el pez mosquito, el cual va a alimentarse de las larvas del Haemophilus aegypti, y por ejemplo también los crustáceos capecadas, y van a ser los predadores que van a ir contra las larvas, y otros animales también puede ser los lagartos, lagartijas, libélulas, sapos, ranas, aves, murciélagos, y en fin. Siguiente. El control entomológico la entomología se va a encargarse del estudio de los insectos, y bueno, es importante por ello que nosotros consideremos el trabajo multisectorial, articulado con otras personas, como por ejemplo biólogos y trabajar de la mano con diferentes personas de diferentes carreras para poder nosotros coordinar y fortalecer estas vigilancias en forma sectorial e intensificar el enfoque y el manejo. Siguiente. Es así que el sector de salud tiene esa obligación de garantizar este diagnóstico y tratamiento, como por ejemplo de los antiparasitarios, de predisponer para una buena calidad de vida. Así podamos nosotros tratar esta enfermedad a tiempo. Es por lo tanto el control intersectorial, la cual tiene que ser también tomados muy en cuenta para poder nosotros trabajar con diferentes disciplinas, como ya he venido mencionando. Siguiente. Las estrategias de salud de la promoción. Las estrategias de la promoción de la salud en enfermedades metaxénicas se va a regirse a normamentos que abogacía y políticas públicas, las cuales van a avalar para que pueda realizar su accionar, y la comunicación es importante para educar, como en este caso a los diferentes comunidades expuestas a estas enfermedades metaxénicas, y la participación comunitaria articulada de la sociedad es importante, y la intersectorialidad, podría decir. Siguiente. Es así que el rol de la enfermería es un eje importante, como nosotros que estudiantes de enfermería. El papel que vamos a cumplir es importante, como de la promoción de la salud y también de la prevención de la salud, el cual va a ser muy importante para poder prevenir estas enfermedades metaxénicas. Como así tener que nosotros educarnos y también educar a las personas, cumpliendo un rol de educador,
y si hay casos identificados, también tener que asistir a esos sitios, tener que estar aplicando siguiendo diferentes esquemas de una aplicación que vaya a hacer que pueda nosotros reducir en estas enfermedades metaxénicas, las cuales vayamos a tener que hacer el control respectivo. Es por lo tanto el trabajo intersectorial, la organización, planificación también es de partir también, de nosotros también va a partir, y vamos a integrar esas actividades con el fin único de promover el control de la salud y contribuir a la salud pública. Siguiente. Bueno, profesor y compañeros, sería todo. Muchas gracias por su atención. Bien, finalizaron con la exposición, ¿correcto? Sí, profesor. Ya, voy a corroborar. A ver, Yelson, Yeral Moisés. Sí, profesor, presente. Moisés Zamora, Moisés Zamora. Una consulta, Yelson. Sí, profesor. ¿Qué significa vigilancia epidemiológica? Vigilancia epidemiológica, profesor, va a ser, ¿no?, las estrategias que se va a implementar, ¿no?, en la salud pública para... vamos a analizar mediante la observación, vamos a vamos a recolectar los datos para ¿no? Para se va a detectar en esta parte, evaluar también la información, ¿no?, que se relaciona con, en este caso, con las enfermedades metaxénicas, ¿no?, para ver el comportamiento de estas enfermedades, o sea, como por ejemplo, en qué temporada se da y A en ver, cuál es su a ver, hábitat. Yelson, no me queda claro tu respuesta. Sí, profesor. Te está diciendo para varias cosas, no estamos afinando bien. A ver, esa es una pregunta que lo voy a seguir haciendo en las próximas clases, el tema de vigilancia epidemiológica. A ver, Yamil Joseph. Presente, profesor. Espinosa Rúa. Sí, profesor. Un aspecto muy importante en el control de las enfermedades metaxénicas tiene que ver con la vigilancia de las episodias. ¿A qué se refiere las episodias? Se refiere a los casos donde aparece de manera momentánea el aumento de casos, profesor, de forma estacionaria. Se le denomina, por ejemplo, cuando hay inicio de lluvias, episodio diario. ¿Episodias? ¿Estás seguro? No. No está seguro. Yasmín. Profesor presente. Yasmín Díaz Gutiérrez. Yasmín, ¿qué tema has abordado? Leishmaniasis y Zika, profesor. La leishmaniasis y Zika. Ya, a ver. En el caso de la leishmania, quiero que me precises dos aspectos muy importantes, ¿ya? Dos aspectos. ¿Cómo se maneja la leishmania? El manejo de un paciente que ya ya presenta las lesiones. Ay. Nelson. Ya, profesor. El tratamiento para un paciente que ya manifiesta las lesiones, primero para diagnosticar, se realiza por método directo y indirecto. Una vez que se ha confirmado el caso, va a iniciar el tratamiento con antimoniales pentavalentes. ¿Le explico la dosis, profesor? Perfecto. Ya, estamos yendo, pero hay que tener un poco, me parece bien, ya, los antimoniales, perfecto, ya. Ese es el tratamiento para la leishmaniasis.
¿Y cómo se hace el control? ¿Cómo se controla la leishmaniasis? ¿Cuáles son las medidas de control específico para la leishmaniasis? Ya, en el caso que ya se detectó, por ejemplo, el caso de un paciente, primero en la actividad extramural, el personal de enfermería o del establecimiento de salud primero va, una vez que ya inició el tratamiento, tiene que hacer un seguimiento a toda la familia, porque si un paciente ya tiene la No, leishmaniasis, no, te está también. haciendo por otro lado, Yasmín. Entonces, Está haciendo por otro lado. A ver, vamos al control, sí, al grano. ¿Cuáles son las medidas de control? En epidemiología, en salud pública, se hacen medidas de prevención. Dentro de las medidas de prevención están las ya, medidas de control. ¿Cuáles ya, son las profesor. medidas de control que hay que El impulsar? control, ya, profesor, para controlar la transmisión de esta enfermedad, pues, realizamos control vectorial, también control físico, control químico. En el control químico normalmente se fumigan las viviendas de las zonas, por ejemplo, de las zonas donde hay más frecuencia de esta enfermedad, ¿no? Por ejemplo, Loreto, esos lugares. En el control vectorial, por ejemplo, eh, en coordinación con la comunidad, con las autoridades, se puede realizar actividades como faenas para el drenaje de acequias, para la limpieza de malezas, el drenaje de aguas estancadas que se encuentra, o en las casas también, que hay recipientes con agua, especialmente en las temporadas de lluvia. Ya, Y también perfecto, educación Yasmín. sanitaria. Yasmín, perfecto, perfecto. Estamos yendo por ahí, ya estamos yendo. Vamos a impulsar la lectura de todos sus compañeros para que me den una mirada al control físico, control químico, control biológico. Perfecto. A ver, María Alejandra. Sí, sí, profesor. María Alejandra Infante. María Alejandra. De todas las enfermedades metaxénicas, ¿cuál es la más letal? Es la enfermedad del dengue. ¿Estás seguro? Sí, porque revisando el perfil epidemiológico de la letalidad es quien presenta más casos de muerte, bueno, en el presente año. Una cosa es letalidad y otra cosa es Porque tasa de hablando de mortalidad. malaria, vemos que es también a nivel mundial, pero en nuestro país, y justo más, por ejemplo, en nuestra región de Ayacucho. Marcia, Sí, profesor. mira, no te confundas. Una cosa es tasa de letalidad y otra cosa es tasa de mortalidad. Te estás confundiendo con tasa de mortalidad. Puede ser que la tasa de mortalidad sea más alta en el dengue, puede ser, pero no es lo que te estoy pidiendo. Una cosa es la tasa de letalidad. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido. José Luis Quispe, Sí, profesor. ¿qué diferencia entre tasa de prevalencia y tasa de incidencia? La tasa de prevalencia es ya cuando la enfermedad ya está, ¿no? En pero, por ejemplo, estas enfermedades son prevalentes, pero la incidencia ya sería cuando hay variantes, por ejemplo, vendrían otras enfermedades. José Luis, estamos confundiendo muchísimo. Estos indicadores, por favor, les voy a rogar que sobre todo traten de entender bien qué significa tasa de incidencia, tasa de prevalencia. ¿En qué casos es más importante hacer uso del indicador tasa de incidencia? ¿En qué caso es importante? ¿Y para qué nos sirve? ¿Qué nos mide? Con esto que nosotros queremos evaluar. Por favor, en salud pública estos dos indicadores se hace uso frecuente, así como epidemiología. Y si ustedes no me están asimilando bien estos dos indicadores, peor serán los otros indicadores. Así como hace un momento les decía, ¿qué significa tasa de letalidad? ¿Cuál es la enfermedad más letal? Mucho cuidado. Por ejemplo, en las enfermedades inmunoprevenibles a nivel de la infancia, una de las enfermedades más letales es el tétano. 100%, hasta el 99% de letalidad creo tiene esa enfermedad. O sea, no es salvación. Bien, finalmente. Profesor. Perfecto. En el control de la malaria se habla de un indicador que es el famoso IPA. ¿Tiene alguna referencia del IPA? Es un indicador para controlar el comportamiento de la malaria. ¿Tiene referencia? No, ¿no?
De los exámenes No, auxiliares, profesor. no. Te estoy preguntando en la evaluación del control, en la evaluación de la magnitud del problema de la malaria, hay un indicador que es el IPA. ¿A qué se refiere? Grado de incidencia, profesor. ¿Con qué indicadores nosotros podemos evaluar el comportamiento de las enfermedades metaxénicas? ¿Qué indicadores podemos hacer uso para evaluar las enfermedades metaxénicas, Jorge? Los indicadores para poder, de la incidencia en cuanto a la prevalencia, esos indicadores, profesor. Bien, a ver chicos, se les va a mandar un cuestionario para que me resuelvan en 10 minutos. ¿Correcto? Brenda, está escuchando la tarea. Brenda, ¿se advierte la pantalla? Sí, profesor. Ya, mira, Brenda. Aldair, ¿se observa la pantalla? Miren, a través de ustedes voy a exhortar a todos sus compañeros para que me revisen la norma técnica para lo que es control de la malaria. Está en la plataforma, por favor. Está la norma técnica de control del dengue. Está la norma técnica de control de la leishmania. Está la norma técnica de control de las otras enfermedades metaxénicas y les voy a pedir, por favor, que lo revisen, que le den una mirada. No solamente hay normas técnicas, sino también hay reportes epidemiológicos del comportamiento de estos problemas hasta el 2020. ¿Qué más tenemos? Tenemos en el reporte algunas fichas de investigación. Son fichas que se utiliza para la realización de la vigilancia epidemiológica. Por favor, vamos a tener que examinarlo, vamos a tener que mirarlo. Si bien es cierto, nuestra ciudad, o en el área donde nosotros nos encontramos, no es zona endémica para las enfermedades metaxénicas, pero a unas cuantas horas ya podemos encontrar zonas de alta endemicidad para problemas, para enfermedades metaxénicas. Y las enfermedades metaxénicas pues generan un gran problema de salud pública en la población en general. Afecta a la economía, genera alta demanda a los servicios de salud, empobrece a nuestras familias, repercute en el día a día de las personas, etc. Te incapacita o a partir de los problemas se puedan generar complicaciones graves, complicaciones severas. Por ejemplo, les comentaba hace un momento, una de las enfermedades más letales es la fiebre amarilla. Si bien es cierto, después le puede seguir el dengue hemorrágico, que es también altamente especial. Si bien es cierto, puede ser la malaria causada por el Plasmodium falciparum, pero es la fiebre amarilla una de las enfermedades más letales que tenemos dentro del grupo de las enfermedades metaxénicas. Si tenemos la picadura de algunos de esos mosquitos del género Aedes, ojo, la verdad no sabemos si vamos a salir vivos o vamos a salir muertos a partir de la inoculación de esos virus en nuestro organismo. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con la fiebre amarilla. Y una forma de saber si está presente o no la fiebre amarilla es a través de la vigilancia de las episodias. Hace un momento le pregunté a uno de sus compañeros, ¿qué cosa es una episodia? Una episodia son procesos epidémicos que afectan a los animales, caracterizados por enfermedades o muerte de animales. En este caso, si nos encontramos en la zona de la Amazonía y vemos muertos, vemos monos muertos,
¿no? En ciertas zonas, entonces, esos monos no han muerto tal vez así por así, salvo que haya sido demostrado un accidente, una caza furtiva, qué sé yo, pero si vemos monos que están a la intemperie tirados por causa, entonces eso puede ser un caso de malaria. Y lo que se hace es tomar la muestra, reportarlo y evaluarla. Si se demuestra que hay la presencia del vector, uy, en ese momento se tiene que tomar todas las acciones correspondientes. Y eso es parte de la vigilancia epidemiológica. Hace un momento les preguntaba, ¿qué cosa es vigilancia epidemiológica? El nombre de vigilar va con otro nombre. Vigilar es, ¿no?, estar atento, observar, investigar, ¿no? Vigilar es estar atento del comportamiento de los problemas de salud. Vigilar el comportamiento, investigar. No solo es investigar, sino intervenir. Todo eso significa vigilancia, pero para vigilar hay que saber vigilar. Vigilar no simplemente pasa por mirar, sino ¿cómo vamos a vigilar si no lo conocemos? Por ejemplo, ¿cómo yo puedo darme cuenta si esa persona tiene ese problema o es otro problema? Vamos a hablar, por ejemplo, de los casos probables. Una cosa para vigilar en las enfermedades metaxénicas y en otros casos es detectando los casos probables. ¿Y cómo darse cuenta que es un caso probable? Y la normativa nos dice cuándo se dice un caso probable de malaria, chikungunya, lesmania, qué sé yo. Entonces, tenemos que tener una mirada clara cuándo se dice un caso probable, si no podemos confundir. Por ejemplo, viene al establecimiento de salud una persona con una enfermedad febril, con un cuadro febril. ¿Cómo sé que ese es un caso probable de resfrío común, un caso probable de neumonía, un caso probable de malaria, un caso probable de las enfermedades metaxénicas? Cada una tiene su característica, su peculiaridad. No podemos vigilar por vigilar. No solamente es ver los casos probables. A partir de eso se tiene que descartar, se tiene que hacer todo, se tiene que examinar. Entonces, para el caso de las enfermedades metaxénicas, la siguiente tarea es que ustedes me investiguen qué tipos de exámenes se realizan para descartar. Por ejemplo, en el caso de la malaria, tenemos el examen de gota gruesa. ¿Y el examen de ELISA para qué? Tienen que ustedes saber para orientar a las personas, no es que ustedes van a procesar, salvo en algunos tenemos la capacidad de hacer cierta intervención en eso. Bueno, entonces podemos ir hablando muchas cosas, seguir hablando, pero voy a hacer algunas precisiones. Por ejemplo, en el caso del dengue, que es una enfermedad que afecta a nuestro país, hemos tenido dos procesos epidémicos, uno el 2017, y esto ha estado relacionado con el fenómeno costero del Niño, y el 2020, el 2020 hemos venido, mira, mayor cantidad de casos. No sé cómo estamos en este momento, no tengo ese reporte, vamos a ir analizando qué está ocurriendo ahí. Mira, aquí tenemos, a ver, la tasa, la incidencia fue 10.93 por 100.000 habitantes. Me es muy importante que ustedes me analicen bien, entiendan bien qué significa una tasa de incidencia. Refleja el número de casos nuevos. Cuando hay la presencia de número de casos nuevos, el incremento de casos nuevos nos debe llamar la atención. Si la presencia de casos nuevos por encima de los esperados, ya podemos hablar de un cuadro epidémico. O cuando nunca se apareció, o por vez primera se aparece, ya podemos hablar de un caso, de un brote. Entonces, la incidencia sirve para eso, la tasa de incidencia sirve para ver comportamiento, ¿no?, de la enfermedad, para ver si está a la alza, si es una enfermedad que está impactando en la población, etc. Estas son las regiones más afectadas por el dengue. Ayacucho está dentro de esas regiones, sobre todo en la zona del BRAE. Aquí tenemos las formas clínicas, tasas, fallecidos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues el dengue grave o el dengue hemorrágico, hay que tenerle cuidado a ese tipo de problema. Estas son las zonas de alta endemicidad del dengue. Observen bien que casi es toda la Amazonía, de la costa norte, en la parte de Lima, observamos también en toda la región de Ica y parte hacia la parte norte de Arequipa. Nosotros estamos afectados todo el valle del río Apurímac, ¿sí? Toda esa zona. Muy bien. Igual la chikungunya, mira, la chikungunya también tuvo un comportamiento casi parecido, pero curiosamente la chikungunya se elevó fuerte el 2016 y el 2017, casi relacionado con el problema de dengue.
son como primos hermanos estos dos problemas. Pero el 2020 no hemos tenido la incidencia esperada. Y aquí tenemos las zonas más afectadas. Ayacucho, bueno, ha tenido un caso el 2018. Bueno, también somos entonces zona para Zika. Aquí hay que tener mucho cuidado con esta enfermedad. Este virus, si ingresa durante el primer trimestre del embarazo, puede generar una malformación congénita y los recién nacidos pueden nacer con un cuadro de microcefalia. Bueno, la sobrevivencia es casi nula. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta enfermedad metaxénica. Otra es la fiebre amarilla, que hace un momento les hacía referencia. La fiebre amarilla, pues, hay que hacerle una vigilancia continua. Hay que hacer una vigilancia exhaustiva, porque este problema se puede aparecer de un momento intempestivo. Entonces, tenemos que vigilar. De diversas formas tenemos que vigilar el comportamiento de la fiebre amarilla. Felizmente para eso tenemos una vacuna, la vacuna contra la fiebre amarilla, que se administra en niños a los 15, a los 12 meses. ¿A qué edad se administra? ¿A qué edad se administra? Brenda. Brenda. Sí, profesor. No, ¿A no qué lo edad, escuché. ¿A qué edad se administra la vacuna contra la fiebre amarilla? Ah, a A los los 15 meses. 15 meses, A los profesor. 15 meses se administra por vía subcutánea una dosis de 0.5 mililitros, etc. No sé, más allá ya me tienen que ir averiguando, por eso otra tarea ha sido, por favor, que me revisen y tengan a la mano la norma técnica de la estrategia sanitaria de inmunización. Y ahí tenemos que ir revisando la naturaleza de cada una de las vacunas que nosotros hacemos uso en los servicios de salud. Y es que hay que tener cuidado con esta vacuna, pues. No se puede administrar por administrar. Por ejemplo, está contraindicado en las personas en las gestantes, ¿no? O antes de ir a la zona de alto riesgo, tenemos que administrar la vacuna 10 días antes de que vaya a la zona. Porque de lo contrario, no va a hacer efecto. En 10 días se desarrolla la inmunidad necesaria contra la fiebre amarilla. ¿Qué más? La vacuna es altamente efectiva, está demostrado la eficacia, más o menos el periodo de inmunidad está alrededor de 10 a 15 años, entonces, pero es altamente efectiva. Por eso tenemos que promover, ¿no? La vacuna en aquellas personas por vez primera que lleguen a las zonas tropicales, a las zonas de alto riesgo, a las zonas endémicas de fiebre amarilla. Entonces, mucho cuidado con este problema. Lamentablemente a la fecha no hay tratamiento, no hay forma de poder tratar esta enfermedad. Solo tenemos la vacuna por ahora. En el caso de la malaria, mira, la malaria es un problema que lo arrastramos de hace muchos siglos. Bueno, hoy día tenemos tratamiento. Hoy día hay diversas formas de controlar la malaria, así como el resto de enfermedades metaxénicas. Un factor determinante que tiene que ver casi en todas las enfermedades metaxénicas es de que la actividad humana determina el tipo de actividad extractiva, muchas veces determina el comportamiento de estas enfermedades metaxénicas. A veces hay poblaciones que se asientan en lugares, ¿no? Por necesidad de ganar más terreno o extracción de madera o la minería informal, y todos esos factores hace que no repercuta en el desarrollo de estos problemas. ¿Sí? Entonces, el problema de la malaria radica básicamente en que no se adoptan las medidas sanitarias adecuadas, no se hace una vigilancia epidemiológica adecuada, no se hace un control vectorial adecuado, etc. Y hay otro problema. En este caso, gran parte de la población se automedica. Muchas veces no llega a los establecimientos de salud. Y su afectación afecta, ¿no? Afecta el rendimiento y desarrollo de la actividad laboral de la persona.
generalmente este problema afecta a la población económicamente activa. Los casos, los tipos de malaria son de las que encontramos en el Perú son de 3 tipos, pero a nivel global son de 4. El Vivax, el Falciparum, el malaria. Creo que hay otro serotipo, la brasilense, que es otro tipo, ¿no? Que tenemos en caso de la malaria. La forma más eficaz de poder controlar la malaria es a través del examen de la gota gruesa, ¿no? Y eso sí podemos desarrollarlo en el establecimiento a través de un extendido cuando no hay laboratorio. Pero si hay laboratorio, inmediatamente se tiene que descartar. No demora el examen, eso es rapidísimo y podemos determinar si hay el problema o no hay problema. Y a partir de eso, iniciar con el tratamiento en el periodo de 7 días. Estas son las zonas de alta, donde hay mayor casos de malaria. Igual estamos dentro de las regiones, ¿no?, que reportan mayor número de malaria. Miren, imagínense, o sea, en Ayacucho tenemos casi, como les decía, no solo en Ayacucho, el Perú es el espacio terrenal de todas las enfermedades habidas en el mundo. Aquí tenemos el comportamiento de por tasas, ¿no? Entonces, aquí una forma de analizar la malaria es a través del índice parasitario anual. Bueno, aquí tenemos la incidencia por 1000 habitantes y Loreto definitivamente es una de las regiones más afectadas, el Amazonas, ¿no? El capital Chachapoyas es una de las regiones con mayor incidencia de malaria. Y bueno, estas son las regiones donde hay mayor incidencia. Miren aquí el cachito aquí, miren Ayacucho, es una zona roja para la malaria, ¿sí? ¿Qué más? Aquí tenemos el comportamiento epidemiológico de la enfermedad de Carrión. ¿Cómo se conoce a la enfermedad de Carrión, Aldair? ¿Con qué otro nombre se le conoce? ¿Y con qué otro nombre? Así es, tiene 3 nombres. Bueno, entonces, igual este es un problema que data ya de hace muchos siglos. Una gran epidemia que se produjo ha sido cuando se construyó el ferrocarril del centro, el ferrocarril más alto del mundo para esa época, ¿no? Y entonces muchos trabajadores fueron afectados por esta enfermedad. ¿Cuál es el vector aquí, Aldair? A ver. ¿Crees? A ver, el grupo que expuso, ¿quién expuso esto? A ver. Yo, profesor Marcia Alejandra, es el mosquito, Blue o Luxomia verrucarum. Perfecto, es un mosquito, ¿no? Anteayer le preguntaba, a ver chicos que estábamos trabajando que estábamos trabajando y le decía, a ver, ¿cuál es el vector? Un mosquito. ¿Qué mosquito, pues? ¿Es moscos que hay, esa mosca negra, esa es mosca de la fruta? ¿Qué mosca? Entonces, a partir de ahora tenemos que tener claro cuál es ese agente. No me digan solamente el mosco o el mosquito, tiene que decir el nombre. Eso lo puedo escuchar de la población común y corriente. A partir de ahora tienen que darle el nombre, apellido. ¿Ya? Si es una lusomia, es una titira, es una Aedes, es un Haemophilus, ¿qué es? ¿Qué tipo de flebótomo es? Hay que tener claro cuál es el vector, ¿no? El denominador común es eso, pero en ciertos, en otros, no es estas especies, son otros parásitos, ¿no? ¿Ya? Perfecto. Entonces, aquí tenemos el comportamiento epidemiológico de la leishmaniasis, y miren la cantidad de casos de leishmaniasis, mira, por año, desde el 2000 hasta el 2020, bueno, el 2020 se reporta una parte porque no habían terminado de reportar, pero miren la cantidad de casos que se presentan anualmente de leishmania. Es una enfermedad que, dependiendo del tipo de leishmania, ustedes saben, la gente es un parásito, el parásito de la leishmania. Entonces, esto genera graves problemas dependiendo del tipo, si es una leishmania cutánea, mucocutánea o visceral. La mucocutánea te destruye la cara, las partes blandas, son lesiones grandes, extensas, por eso es muy destructora. Esta
enfermedad. Y aquí tenemos las regiones donde hay casos de Leishmania. ¿Dónde estará Ayacucho? ¿Estará Ayacucho? Tenemos casos de Leishmania. Sí, muchos casos han llegado al hospital para tratarse. El 2020 se han reportado 32 casos en Ayacucho. A nivel nacional, el 2020 se reportaron 1.013. Bueno, ese es el caso de la Leishmania. No se tiene fallecidos, felizmente. Estas son las regiones donde hay mayor incidencia de Leishmania. Mire, Ayacucho, ¿dónde hay Leishmania? Hacia el sur, estamos hablando hacia el sur, ¿no? Hacia la parte de ¿no? Entre el límite de Arequipa. Vean, todas las zonas de rojo son zonas de alto riesgo de Leishmania. Y estamos viendo también parte aquí, parte, si no me equivoco, parte del distrito de la región de la provincia de Huamanga, también está coloreada, ojo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esta enfermedad metaxénica. Tenemos Chagas, igual, es otra enfermedad que tenemos que monitorearla, que tenemos que controlarla. Voy avanzando un poco algunas de estas cosas. Bueno, y estos son algunos factores desencadenantes de las enfermedades metaxénicas. Justamente, estos son los principales factores que repercuten en el desarrollo del conjunto de enfermedades metaxénicas. La apertura de nuevas fronteras agrícolas, la expansión de las rutas de comunicación y comercio, ¿no? Son factores que permiten el desarrollo de esta enfermedad. La movilización, etcétera, ¿no? O la movilización, la migración, la erradicación, todos son conjunto de factores que van repercutiendo en el desarrollo de estas enfermedades metaxénicas. Hay factores relacionados con el saneamiento básico. Por ejemplo, ya en muchas regiones del Perú está prohibido, miren, el almacenar las flores en estos tipos de recipientes. No se permite, está contraindicado porque justamente aquí se desarrolla, ese es el hábito de ciertos vectores. Mira, aquí, ¿qué está ocurriendo? Este recipiente no está bien cubierto y ingresan los vectores en caso del dengue, en caso de la Aedes aegypti. Se mete, deposita sus huevos y ahí se desarrolla el vector. Y así se va reproduciendo. Entonces hay que hacer conocer, hay que hacer entender a la población que tiene que mantenerse limpio, debe mantenerse cerrada de manera adecuada los recipientes, etc. Y permanentemente hacer la limpieza de estos recipientes donde se almacena el agua. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, tenemos una demostración. Y entonces ya aquí ustedes tienen información bastante resumida del comportamiento de los problemas de las enfermedades metaxénicas. Aquí tenemos el caso de la malaria, ¿no? Que el agente es un Plasmodium vivax, ¿no? El agente no es el agente que transmite. ¿Cuál es el transmisor? Es la picadura de un mosquito hembra infectado del género Anopheles. El reservorio es el hombre. Los signos y síntomas, una enfermedad febril, ¿no? Los síntomas aparecen, ¿no? Entre el 10º y 15º día. Los primeros síntomas, como ustedes saben, son fiebre, dolor de cabeza. En la zona se le conoce como chucchu, ¿no? Me ha dado chucchu, dice. Otro dice, me ha dado paluco. Y bueno, la forma grave del Plasmodium falciparum puede llevar a la muerte. Sí, este es uno de los tipos de malaria que puede generar mayor gravedad o muerte. Tratamiento, hay un esquema de tratamiento a partir del diagnóstico que se descarta mediante la gota gruesa y a base de primaquina y cloraquina. Y hay diversos métodos de prevención. Esa es la que vamos a darle a ustedes, a revisarme cuáles son diversas de prevención que hay para todos los tipos de esto. Casi en todos son comunes, excepto algunos. Se habla del control biológico. En control biológico, por ejemplo, se habla del control vectorial, control entomológico. En control químico, por ejemplo, hablamos de uso de insecticidas, de sustancias químicas, ¿no? Para el rozamiento o rociar los mosquiteros, etc.
Hay una serie de medidas de control químico y hay una preguntita que hace un momento les decía que el control químico es una de las medidas importantes en el control de las enfermedades metaxémicas. Hay el control físico, ¿no? Evitar los charcos de agua, evitar lugares donde se puedan reproducir, la limpieza, la higiene, etcétera, ¿no? Tener un buen sistema de drenaje, todos esos son aspectos que contemplan al control físico. El dengue. Igual, el agente es un virus, se transmite mediante el mosquito Aedes aegypti. El reservorio es el hombre. El periodo de incubación es entre 4 y 10 días. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Estos signos y síntomas son propios de un caso probable. Fiebre elevada, aproximadamente a 40 grados, dolor, cefalea, dolor detrás de los globos oculares, dolores musculares, mialgias, dolores articulares, náuseas, vómitos, agrandamiento de los ganglios o nódulos linfáticos. Y más o menos esta sintomatología va entre el 2 y segundo y séptimo día. Diagnóstico, no. Diagnóstico, a ver, ¿qué tipo, mediante qué se descarta esta enfermedad? Grupo que expuso. A ver, ayúdenos. ¿Qué tipo de examen se realiza para descartar el dengue? Por favor. Grupo, por favor, a ver. Tailí, Alejandra, José Luis, Yamil, Gelson, Sí, por profesor. favor. ¿Con qué tipo de examen descartamos el dengue? Lo que habíamos encontrado es que mencionaban que se hacía la prueba de inmunoglobulina, se buscaba profesor, Muy ver la bien. genotipificación. Ya, listo. Me van a hacer un resumen, ¿ya? Me van a hacer un resumen. Este resumen que estoy teniendo lo tienen ustedes a la mano. Me van a hacer un resumen de qué pruebas se desarrolla ahí y algunos datos me van a actualizar el grupo y eso me van a actualizar a todos sus compañeros hasta pasado mañana. Por favor, Brenda, Aldair, si el grupo no reporta estos datos, hasta pasado mañana, un resumen de lo que de ahí hemos ido tratando, algunas cosas que se va alimentando aquí, me llaman, me ha dicho que el grupo no ha cumplido. Ya tienen tarea hasta pasado. Igual pasa con la leishmaniasis, ¿no? Por ejemplo, aquí están viendo, miren, este es un cuadro de leishmania cutánea. Este es un cuadro de leishmania cutánea. Probablemente aquí esté haciendo un cuadro de cutánea, pero si examinamos en un cuadro de mucocutánea afecta toda la mucosa y toda la parte blanda, por eso te destruye toda la cara. Una característica peculiar de esta lesión es que no duele, ¿no? Entonces aquí tenemos un protozoo parásito del agente causal, se transmite a través de la picadura de flebótomos, ¿no? Chupadores de sangres, y los reservorios hay más de 70 especies, entre ellos el hombre es el reservorio. Y hay una serie de signos síntomas dependiendo del tipo, de leishmania cutánea, leishmania mucocutánea, la leishmania visceral llamada CAL-ASAR. Se realiza el diagnóstico a través de pruebas parasitológicas y serológicas, igual qué tipo de prueba hay que precisar y cómo podemos controlar. El diagnóstico temprano es clave, el control de los vectores es clave, la vigilancia es clave, el control de reservorios, es decir, tenemos que hacer estudio de los reservorios, perros, todos los animales que hay alrededor de la zona tenemos que analizarlo, examinarlo, no va a ser que esté desarrollando la enfermedad. La triponoma, ahí está, es el famoso Vinchuca chinch. Este se encarga de trasladar, ¿a qué? A este protozoo, a este parásito protozoo Trypanosoma cruzi, llamado enfermedad de Chagas. Entonces, el reservorio es el hombre y los insectos, pero ¿quién se encarga de transmitir? Este bendito, como al picar a la persona. Y los signos y síntomas de la triponomosis, en menos del 50 personas de las personas picadas por triatomano, un signo inicial característico de esta enfermedad es una inflamación amoratada, o sea, hay una inflamación erimatizada, vamos a decir, a nivel de la región parpedral. Así como alguien te hubiera dado un golpe fuerte, ¿no? Te dieron un golpe, te caíste, te chancaste, igualito. Además puede presentar otros síntomas, fiebre, dolor de cabeza, agrandamiento de los ganglios linfáticos en la zona cervical, palidez, dolores musculares, etc. Imagínense pues, miren estos signos, síntomas, así los otros síntomas de las otras enfermedades, no te deja chambear, no te deja trabajar, te incapacita, por eso ese es un problema que afecta directamente con la economía, afecta, ¿no?, a la población económicamente activa sobre todo. Tratamiento
bueno, se puede, habría que ver cómo descartamos y cuál es el tratamiento, en este caso a través del benzimidazol, que es un antiparasitario, o también a través del nifurtimox, que es efectivo contra este parásito, contra el Protozoa Trypanosoma cruzi. Y hay las medidas de acción que incluye rociamiento, limpieza, medidas preventivas. La limpieza y el saneamiento básico es clave en todo escenario. Lamentablemente el sistema de saneamiento básico en muchas de nuestras ciudades, nuestras comunidades, se viene a pique. Se viene a pique. No está bien, estamos gestionando mal el manejo de residuos sólidos, aguas excretas, etc. Medidas, uso de mosquiteros, ¿no? Buenas prácticas higiene en la preparación, transporte, almacenamiento y el consumo de alimentos, ¿no? Mucho cuidado con la transfusión. La fiebre amarilla. Aquí están viendo uno de los signos, síntomas muy característicos de la fiebre amarilla, tiene que ver con la ictericia. En los casos graves genera pues destrucción del hígado. Entonces es generado por el virus de la familia Arbovirus flavivirus, ¿no? El modo de transmisión es a través de la Aedes o del famoso Haemophilus. Son dos géneros que transmiten esta enfermedad, el Aedes aegypti y los otros, los famosos Haemophilus. Bueno, el reservorio, el hombre, el mono, y el periodo de incubación de 3 a 6 días. Muchos son asintomáticos, pero ahí son los más frecuentes son fiebre, dolores musculares, sobre todo en la espalda, ¿no? Náuseas, vómitos. En la mayoría de los casos puede ser que los desaparezcan los signos 3 a 4 días. Un porcentaje entra a una remisión, a una fase más tóxica, donde se presenta fiebre elevada, por eso se dice fiebre amarilla, caracterizado, ¿no? Mira, generalmente por la destrucción de los higos se presenta esta famosa ictericia, por eso se le dice fiebre amarilla, no por otra cosa, ¿ya? En esta fase son frecuentes la ictericia, color oscuro de la orina y dolor abdominal común. Esto realmente es letal, es bastante letal. No hay tratamiento, solo es sintomático, y la prevención, ahora hay vacuna, no tenemos en el país y tenemos diversos tipos de control químico, físico, etc. La Bartonella, ahí hemos visto que es una enfermedad generada por una bacteria gram negativa, ¿ya? Llamado Bartonella. La transmisión es a través de la picadura de este hematófago llamado Lusomia, ¿ya? Lo conocen también como titira o manta blanca. Hay 3 periodos, la fase aguda anemiante. Antes les decía, ¿qué enfermedades generan anemia? Una de ellas es la Bartonella y otra es la malaria. Dengue no es así. Entonces, la primera fase, una fase anemizante, denominado, sí, y hay otro periodo intercalar asintomático, y después de eso, después de meses, viene una fase eruptiva. Ahí está, miren, véanlos, esta manifestación. El diagnóstico se maneja de forma clínica y a través de un frotis sanguíneo. El tratamiento a base de cloranfenicol o combinado con ciertas penicilinas o ciprofloxacin. Igual, las medidas de control químico, físico son fundamentales en la Bartonella. Muy bien, entonces, con eso un poco vamos remarcando el comportamiento de estas enfermedades metaxénicas. Nuevamente me queda exhortarlos, por favor, para que a partir del material que se les ha compartido, ustedes puedan revisar, examinar, y probablemente hagamos otro control de lectura la siguiente semana. Ya se estarán dando cuenta que a partir de esta se vienen más controles de lectura. Más controles, no hay otra manera, por eso debemos estar más atentos a todo este proceso. Si hubiera algún comentario final ya para ir cerrando esta sesión, por favor. Sí, Aldair. Definitivamente estas enfermedades, mira, nosotros, Marcia, por favor, apague su micro. Gracias. Lo que ocurre es de que actualmente gran parte de la población viene siendo afectada por estas enfermedades, debido al comportamiento del vector, por los efectos que genera, y por
por el mal manejo y control de la población vectorial. Entonces, los efectos son diversos. Ustedes están observando, los efectos son diversos. Y en la salud pública se acuñan también una serie de factores. Factores relacionados a la organización de los servicios de salud, factores relacionados con saneamiento básico, etcétera, etcétera. Bien, ya cerramos, por favor, la sesión. Vamos a dejar pendiente algunas preguntas para la siguiente sesión, por favor. Nos queda aproximadamente unos cuantos segundos. Yo sé que hay mucho por conversar, por discutir, por entender. No nos está dando el tiempo necesario y vamos a tal vez en una próxima sesión hacer un breve comentario más sobre esto. Y por eso les estoy diciendo, no dejen de leer el material que se les ha entregado. Solo le voy a pedir, por favor, a Aldair que me reporte exactamente quiénes no han asistido. Quiero los nombres de los que no han asistido al grupo hoy día. Y en el caso de Brenda, solamente mándame los nombres de los que no han asistido. Eso me lo puedes reportar hoy día o mañana. Gracias a todos. Profesor, disculpe, antes de que se retire, hay compañeras que me han dicho que